Bai, bueno, lehen urteko gurekin zegoen grupoan, primera refen, eta, bueno, azkenean, orain dakagu partido garrantzitsu bat, bueno, zu izan zu bezala aurkari zuzena hor dagoena gurekin, eta bueno, asko ezagutzen dugun ekipoa, bueno, gu bezala lehen urteko jokalari asko mantentze dute, bueno, gero esperientziare fitxatu dute, eta, bueno, azkenean, oso parekatua gaude linea horretan, ez, eta, bueno, partido garrantzitsua, polita, eta, bueno, gogotsu, area joteko, eta partido on bat egiteko, ez. Horrek hiru puntuak dut irauz, horrek hiru puntuak irabaztea oso garrantzitsua izan zen. Uste dut, bueno, lehengo azteko bueno, emaitza eta gero, ez, bueno, partido serioa egin genuen, exigitu ginen asko, eta ia esan horretak joan behar dugu, ez, kanpoan ere progresio hori, kanpoan ere eman behar da, eta, bueno, kanpoko partidoak ez dira inonak izaten ari, eta azkenean, horretan jarraitu behar dugu, ez, exigentzia hori aurre etxean eduki duguna, exigitu bere etxean, eta, konbentzituta, partido on bat egiteko, eta, puntuak lortzeko aukera izango ditugula, ez. Norbegiak oso borrokatua izango da, oso. Ekipoak oso zuzen jokatzen ari da, bueno, disputak, kaidak, oso garrantzitsuak izango dira, ni uste partido oso parekatua egongo gala, detailetan egongo dira akatsak edo partiduaren aukerak, eta azkenean oso fin egon bar gera, bueno, jokaldi guztietan arreta dauki, eta bueno, azkenean gero ere, mina egin, ez, landu dituen gauzak, eta, bueno, ikusten ari geana, mina egiten dioten lekuetan, hori aprobetxatu, eta esan dizuan bezala ez, bideo honetatik, partido on bat egin, eta puntuak lortzeko aukerak izatea, ez. Alex, ¿qué tal desde el equipo? ¿Cómo ha ido la semana? Después de, aunque se no ganara el Oviedo, saliste de remontado. Sí, bueno, al final, como hablamos después del partido, ¿no? La exigencia que nos pusimos y, bueno, pues mantener la portería a cero otra vez en casa, importante después del partido de Leganés, pero al final era el trabajo, el ser nosotros otra vez, el estar, esa contundencia defensiva que nos caracterizaba, ¿no? Antes y mostrar otra vez ese camino, ¿no? Creo que para mostrar ese camino tenemos que, la progresión tiene que ser fuera también, ¿no? Y tenemos que exigirnos y seguir por esta línea para conseguir los puntos fuera. Tú dices tocar ese paso adelante, esa progresión, hay que ganar fuera ya, sí o sí. Sí, bueno, sí o sí, no sé, pero sí joder, que estar en situación de conseguir puntos, de puntuar, de ganar, bueno, ese es un momento en el que necesitamos, en el que, bueno, la clasificación también apremia, ¿no? A intentar conseguir esos 3 puntos, pero sobre todo el camino, ¿no? Que estamos demostrando en casa, hacerlo fuera, ¿no? Esa es la progresión que tenemos que intentar, ¿no? El ser así de contundentes, de competitivos, de la exigencia esa que nos pusimos el otro día, serlo fuera, ¿no? Y de ahí van a llegar los puntos, ¿no? Si no conseguimos esa exigencia, ese trabajo, ese equipo, ese bloque fuera de casa, pues va a ser muy complicado. Así que estamos mentalizados y convencidos de que con ese trabajo que hemos demostrado en casa el otro día, pues que pueden llegar los triunfos y las victorias, y a eso vamos, ¿no? Todos los partidos importantes, pero en este momento este es el más importante porque es un rival directo, para que esa brechita que hay sobre el equipo que está muy encima no se haga más grande. Sí, es un partido importante, pues porque además están a 3 puntos, bueno, de conseguirlo la victoria, pues empataríamos, luego también los golaverajes son importantes, al final no sé dónde estará cada equipo, ¿no? Pero al final todos los golaverajes son importantes y bueno, y sacar un buen resultado de allí, si es ganar, ganar, y si no, pues un punto, pero al final todo es importante, ¿no? Y está claro que es un partido importante contra un rival que conocemos, contra un entrenador que conocemos, contra muchos jugadores que conocemos, lo hemos trabajado, creo que el equipo, como he dicho, de ese convencimiento y ese trabajo está preparado para el partido, y tenemos que ir con todas las de la ley a ganar y a intentar hacer un buen partido. ¿Qué me puedes decir de este nuevo Elche? Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Es un equipo que mantiene mucho el equipo del año pasado, con muchos jugadores que juegan titular que aún ahí todo este año también juega, han fichado gente con experiencia, gente joven también, pues un poco en nuestra línea, ¿no? Que hemos hecho nosotros también, ¿no? Mantener el bloque y luego traer experiencia y juventud, ¿no? Creo que
es un equipo bastante parecido a nosotros en ese sentido, ¿no? A la hora de fichajes y de complementar el equipo, pero creo que bueno, el equipo juega bastante directo, la verdad que ganan muchas disputas, la caída, tiene muy claro que, bueno, que es pasar esa línea defensiva cuanto antes, llegar a los 3 cuartos y de ahí le meten velocidad, ¿no? Con jugadores de banda rápidos, luego con jugadores en área, goleadores, ¿no? Y al final, pues están compitiendo bien, es un equipo que compite muy bien, tanto en casa como fuera, bueno, que es muy complicado de hacerles daño y bueno, y al final están ahí, pero bueno, al final están compitiendo bien y creo que va a ser un partido muy igualado, muy difícil para los dos equipos, pero bueno, al final el que menos errores cometa creo que se va a llevar el gato al agua. Y en el que antes está hablando de cuentas pendientes del año pasado y tonterías Sí. de intereses. Bueno, estamos los dos en segunda, ¿no? O sea que al final las cuentas pendientes, es verdad que, bueno, la última tramo del campeonato, bueno, pues nos pusimos por delante, creo que, bueno, fue un gran trabajo el del año pasado, creo que ellos también hicieron una gran temporada y el premio está ahí, ¿no? Que estamos los dos en segunda, bueno, si tienen cuenta pendiente, pues no sé, pues ya iremos ahí a trabajar, a pelearlo y, bueno, creo que bueno, es bonito eso porque al final pues esa rivalidad que teníamos el año pasado, pues mira, este año nos encontramos, pues en vez de en primera red, pues en segunda, ¿no? Y es un lujo para los dos equipos, pues que estos duelos, pues ojalá que se hagan muchos años en segunda. Y volviendo un poco a lo nuestro, ¿podemos esperar cambios en el Morevieta? Bueno, pues Jorge Mier sigue sin entrar, Carbonell bueno, expulsado, ¿no? Pues al final ahí va a haber un cambio y luego pues no, la verdad que hicieron un gran trabajo todo el equipo, creo que los que entraron también con uno menos trabajaron, defendimos bien en una situación difícil, ¿no? Y bueno, al final, pero bueno, creo que bueno, cambios no sé si va a haber porque no al final, pero uno es seguro que es la de Carbonell y Gallá también porque al final tiene esa pequeña molestia, aunque ha entrenado, pero al final está un poco con dudas y eso ya veremos si llega para el partido o no, pero bueno, está ahí en dudas, pero creo que bueno, si no hay otros jugadores como he demostrado y he dicho, ¿no? Que nos pueden dar mucho y que tienen que demostrar cuando juegan titular o juegan minutos que quieren estar aquí, que quieren darnos lo mejor de ellos y en eso no tengo ningún problema. Yo quería saber cuáles crees que son las claves para conseguir los 3 puntos en este partido, las bajas que van a involucrar. Bueno, al final las bajas no me preocupa porque ya lo he dicho más de una vez que bueno, confío en los 23, que falte el que falte, bueno, pues está claro que hay jugadores que se notan más o menos, pero confío en los jugadores que tengo y no me importan las bajas porque sé que los que van a salir lo van a dar todo y eso espero, ¿no? Que con su trabajo, ¿no? Me demuestren que quieren seguir jugando y quieren jugar. La clave yo creo que va a ser un partido muy complicado, lo he dicho, en el que va a haber situaciones de muchas disputas, de muchas caídas, en el que vamos a tener que trabajar mucho todo eso, ¿no? Las caídas y luego pues luego meterle velocidad, ¿no? Ellos también es un equipo que en 3 cuartos mete mucha velocidad, con jugadores que llegan muy bien a área, ¿no? Andone, Ortuño, Soberón, sí, son jugadores de mucho área, de mucho gol, en el que vamos a tener que defender muy bien los centros laterales y luego creo que, bueno, es un equipo que le podemos hacer daño en transiciones, creo que sobre todo si no le dejamos que estén cómodos a la hora de las disputas y eso, y somos fuertes y contundentes, creo que va a ser un partido, como te he dicho, muy igualado, en el que al final los detalles creo que es como todos, ¿no? Los partidos, pero en este partido yo creo que va a ser un partido muy igualado y hay que estar al 100% en todo, en concentración, en todo y darle el valor a cualquier situación de juego para que caiga por nuestro lado. Yo te quería preguntar, la situación en la que está la Morevieta, que lleva 6 partidos sin ganar, ¿cómo importante crees que es el aspecto mental o anímico de los jugadores? Bueno, la verdad que es muy importante, ¿no? Al final, bueno, todos cuando estamos en segunda sabemos que es un campeonato muy difícil en el que, bueno, hay rachas de estas, ¿no? El campeonato es largo y, bueno, hay momentos en el que bueno, pues vas a estar una temporada sin ganar, ¿no? Además siendo el Amorebieta, pero sabíamos que iba a haber tramos de estos y que por eso también necesitamos gente con experiencia, ¿no? De la categoría y no
no gente que no haya jugado mucho en segunda para saber que estas situaciones se dan y no solo a la Moreta, muchos equipos también se le da, ¿no? Hay muchos equipos que fuera de casa no ganan, solo ganan en casa, ¿no? Entonces, creo que lo mental es muy importante, creo que el equipo, después del varapalo de Leganés, ha cambiado en ese sentido, de darse cuenta de lo que es competir en segunda y de lo que hay que dar en cada partido, y en ese sentido lo hemos trabajado, los chavales están convencidos, el otro día dieron un gran paso adelante, ¿no? Contra un gran rival como el Oviedo, y ahora pues tenemos que seguir esa progresión, como te he dicho, fuera de casa, trabajando y siendo tan exigentes como lo somos en casa. Hola, Alex. Esta semana recibí el premio al mejor entrenador de la temporada pasada del Grupo 2 de Primera Federación. No sé qué valoración haces de este premio, si le das mucha importancia o no a este tipo de cosas. Bueno, importancia tiene su repercusión. Creo que el premio es para mí porque es de entrenadores y eso, pero creo que fue un trabajo de todos, ¿no? Tanto de la dirección deportiva del club, sabes que cuando empezó mal el campeonato también, porque en la jornada 7 estábamos últimos, ¿no? Y esa confianza que me transmitió en el club, la dirección deportiva, Siervo Iría, y luego los jugadores, ¿no? El staff, los jugadores fueron la clave, ¿no? El que ellos se lo creyeran desde cuando estábamos ahí abajo hasta el final, ese convencimiento que tenían de que podíamos conseguirlo, de creérselo ellos mismos también en lo personal y en el equipo, ¿no? Fue la clave, y de ahí fue ese progreso que hicimos, ¿no? Y el éxito que tuvimos, ¿no? Pero bueno, al final el premio me lo llevo yo porque es esto de entrenadores, pero creo que el mérito es de todo el equipo, del club, de todos, ¿no? Lo que estuvimos aquí el año pasado, y bueno, al final es para ellos y lo llevo yo porque es para mí, porque es de entrenador, pero es un premio para todo el equipo, ¿no? Por el trabajo que hizo todo el año. Bueno, el año pasado se enfrentasteis a la Eldense en la pelea por el ascenso. Ahora os encontráis los dos en la parte baja de la tabla. No sé si este nuevo contexto influye un poco a la hora de plantear el partido respecto al año pasado. No, son años diferentes. Al final es verdad que nos enfrentamos otra vez, nos conocemos, como ya he dicho, ¿no? Pero bueno, al final son situaciones en las que, bueno, en vez de encontrarnos, como he dicho, en primera vez, nos encontramos en segunda, ¿no? Es un lujo, ¿no? Eso, ¿no? El que los dos equipos volvamos a enfrentarnos en segunda, y la verdad que plantear, ¿no? Es verdad que bueno, los equipos han cambiado, ellos también han cambiado de jugadores, aunque mantienen también el estilo un poco, creo que han cambiado en ese sentido, ¿no? Del año pasado a este, ¿no? Y bueno, es un equipo que es más directo que el año pasado, creo que juega mucho más directo. Nosotros, en cambio, también hemos cambiado algo, creo que hemos metido, aparte de eso, ¿no? Más calidad y, bueno, jugadores con esa chispa y, bueno, ese tener balón, ¿no? Que igual el año pasado, pues por el campo que teníamos y eso, pues no podía ser, ¿no? Y creo que para segunda todo tienes que tener, ¿no? Tanto juego directo como gente que tenga balón, que al final tienes que tener muchos recursos, y no todo vale solo en una cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estamos muy bien los dos, aunque claro, la situación de la clasificación no es la más bonita o la mejor que queríamos los dos equipos, pero bueno, esto ha empezado y hay un largo camino todavía en el que, bueno, tenemos que seguir y trabajar como demostramos el otro día.